Buen día, mis amados hermanos. Les habla su pastor y siervo, Denny Flores, de la Iglesia Evangélica Libre de Salem, con un devocional más que el Señor nos permite en este día poder realizar. Hoy voy a traer una metáfora y luego vamos a ir a la palabra de Dios. Muchos hablan de la felicidad y esa felicidad la transforman en dinero y otras cosas de este mundo, ¿no? Para ser feliz. Y esta metáfora nos dice la felicidad del césped o la felicidad del árbol. ¿Cuál felicidad desea usted, la del césped o la felicidad del árbol? Vamos a ver que el césped tiene muchas ventajas. Estéticamente es muy bonito y si nos tumbamos sobre él, notaremos su comodidad. Además crece con mucha facilidad. No necesitamos esperar mucho tiempo para poder disfrutarlo. Se planta, se riega un poco a diario y crece. Es una planta muy agradecida, pero tiene una serie de inconvenientes que es necesario tener en cuenta. Posee una raíz frágil, poco profunda, de modo que cualquiera que de un pequeño tirón puede arrancarlo sin apenas esforzarse. Necesita un cuidado diario y es relativamente delicado. Sufre mucho con los cambios meteorológicos. Será el primero en secarse si no tiene agua o en pudrirse con una lluvia intensa y persistente. Además, la facilidad con la que crece es la misma con la que muere. Cualquier acontecimiento puede afectar a su quebradiza estructura. Y vamos a ver el árbol, entonces es todo lo contrario. Su semilla tarda mucho en germinar y necesitamos años para poder disfrutar de su sombra. Crece a su ritmo, no tiene prisa por demostrar la belleza de sus ramas y de sus hojas, sino más bien por asegurar un tronco y sobre todo unas raíces que le permitan enfrentarse a la vida sin miedo. No necesita grandes cuidados, apenas un poco de agua al principio, pero después sus raíces serán las que busquen el alimento, las que profundice, las que tenga que apañárselas para sujetar el resto del tronco. Frente al césped, el árbol no tendrá problemas con los cambios meteorológicos, no temerá las grandes tormentas al tener un tronco fuerte. Las tempestades podrán partirle algunas ramas o hacer que sus hojas se caigan, pero el árbol seguirá siendo árbol. Cuando su tronco empieza a fortalecerse, apenas necesita mucho cuidado. Es capaz de seguir creciendo sin mucha ayuda. Una vez que alcanza su madurez, en ese proceso lento será capaz de dar sombra a las personas que se acerquen a su tronco y de dar cobijo a otros animales en su rama, dejando que otros construyan sus nidos y se refugien de las tormentas y del sol bajo sus hojas. Pues la palabra de Dios nos habla también de la dicha, del gozo, de la felicidad, que es meditar en la palabra de Dios, que es una delicia. Y si la meditamos de día y de noche, nosotros seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios también nos habla acerca de este árbol que es plantado, que está arraigado, que está ahí junto a las corrientes de las aguas. Y esas corrientes de las aguas es la palabra de Dios, esa palabra de Dios que fluye, que corre ríos de agua viva dentro de nuestro interior. Y el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos lleva a esas profundidades, que nos da a conocer la palabra de Dios, esa palabra que usted y yo necesitamos, así como el árbol necesita los nutrientes para crecer, para fortalecerse. Así la palabra de Dios, cuando nosotros nos zambullimos en ella, cuando escudriñamos en ella cada frase, cada palabra que Dios quiere que meditemos de día y de noche, que va a ser para que crezcamos, para que nos fortalezcamos en esa fe, para que esas hojas vayan creciendo más y más, las ramas igualmente. ¿Para qué? Para producir un beneficio. Igualmente nosotros, como esos árboles, la iglesia aquí en esta tierra, debemos de producir fruto, de compartir precisamente de esos nutrientes que es la palabra de Dios para el árbol, de poder compartir la buena nueva a otro, de traer esperanza, de traer una palabra
que conforta, una palabra que ilumine, una palabra de salvación, una palabra que fortalezca en el tiempo de la angustia. Eso debemos de hacer nosotros también cuando nosotros estamos plantados junto a esas corrientes de agua, y con el tiempo vamos a dar un fruto. Con el tiempo, así como este árbol nos va a dar una madurez espiritual, una madurez en espiritual en la cual estamos tan arraigados como este árbol, que las raíces son profundas, que cuando vengan las tormentas vamos a ver cómo nosotros precisamente estamos ahí firmes, que por muy difícil que vengan los tiempos, estamos ahí firmes. ¿Por qué? Porque estamos arraigados, estamos en la palabra de Dios, la que es el ancla para nuestras vidas. Así igualmente, todo lo que hace, ¿qué? Será prosperado, dice la palabra de Dios, porque estamos sujetos a la palabra, nos estamos sometiendo a la palabra, porque estamos obedeciendo a la palabra. Entonces vamos creciendo día con día en esa fuerza, en esa fortaleza, en esa visión que Dios desea para usted y para mí, pero una visión espiritual de los lugares celestiales y no terrenal. De esa forma, entonces vamos a ver que nuestros caminos, vamos a ver que nuestros pensamientos y nuestras obras serán de gran bendición, no solamente para nuestra vida, sino para otras personas. Esa es la felicidad que describe la palabra de Dios. Yo creo que usted no prefiere ser césped, sino más bien árbol. Que Dios le bendiga este día con esta reflexión que ha traído el Señor a través de su siervo en esta mañana. Padre, cuán agradecido estamos, Señor, de que tú nos hables día con día por medio de tu palabra, Señor. Permite que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser, para que seamos transformados, para que seamos renovados, para que seamos como esos árboles plantados junto a las corrientes de agua, y que tú los colocaste ahí, Señor, que da esa raíz tan profunda, Señor, que no importa los inconvenientes, las tempestades que vengan a nuestras vidas, seguiremos firmes, Señor, porque estamos día con día alimentándonos con tu palabra, Señor, porque es el alimento que necesita el Espíritu Santo para que nosotros día con día demos ese fruto, que la gente pueda ver un cambio en nuestras vidas, pero también nosotros podamos ayudar a otros en necesidad. Gracias, Dios Padre eterno celestial, porque eres bueno, porque eres bondadoso, porque aun siendo pecadores nos sigues amando. Y gracias porque tenemos un abogado en los lugares celestiales, que se llama Cristo Jesús, que dio la vida por usted y por mí en la cruz del madero, y con esa sangre preciosa derramada ha perdonado nuestros pecados, y podemos ir a contar todo lo que nos sucede, para que seas tú limpiándonos de toda maldad y de todo pecado. Gracias, amado Padre, por este mensaje que has traído hoy. Gracias por ministrarnos a través de él, Señor Dios mío. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea ahora y siempre con cada uno de nosotros. Amén y amén. Mis amados hermanos, les habló su siervo y pastor, Denny Flores, de la Iglesia Evangélica Libre Salem. Dios les bendiga.